Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rosa y les doy la bienvenida a mi canal Mundo Manualidades Artesanía con Alma. El día de hoy les voy a mostrar cómo hice este mueble para regalar a una tarotista en su cumpleaños. Es un mueble hecho a la medida ya que debía ocupar un espacio concreto y las cosas que iban a almacenarse no eran ni muy pesadas ni muy altas. Ella quería algo sencillo, sin mucho adorno, ya que el lugar donde lo iba a poner ni se iba a ver. Este no es un tutorial como tal, sino que decidí compartirles el proceso por si desean hacerlo o estén pensando en hacer algo parecido. Como saben, mi láser de diodo tiene un área de trabajo de 38 por 38 centímetros, por lo que el proyecto estaba dentro de mis posibilidades. Aunque ya les mostré el resultado, usaré esta imagen del mueble ya terminado, pues el boceto que hice en papel se ve terrible y con esta foto será más fácil para explicar. Estas son las medidas que tiene el mueble: 29 centímetros de ancho, 27 de profundidad y de alto 74 centímetros, sin tomar en cuenta las ruedas. Decidí hacer unas más cortas que tienen 24 centímetros de profundidad. Quería que se notara una diferencia en esta área, por lo que los entrepaños superiores son más angostos que los inferiores. Decidí ponerle ruedas para que le fuera más fácil movilizarlo, tomando en cuenta que el mueble vacío ya tenía cierto peso. Vamos con las medidas internas. El mueble lo hice con MDF de 3 milímetros. Quise hacerlo como si se tratara de varias cajas unidas entre sí. Eso haría que en la parte donde se unen, o sea, las partes donde irían los objetos, tuviera un grosor de 6 milímetros. La primera caja es la de menos altura, solo 6 centímetros, y lo identifiqué en el vector con este color mostaza. Las siguientes 4 cajas son iguales, de 9 centímetros de alto, y las identifiqué con este color celeste. Sigue la caja de 12 centímetros de alto, que puse en verde. Y por último, la más grande de 15 centímetros y que coloqué en rojo. En cuanto a las gavetas, decidí hacerlas separadas para que el centro le diera soporte al entrepaño superior. La parte externa de la gaveta la identifiqué con este color rosado y la interna en color negro. Para crear las cajas usé 2 páginas gratuitas. La primera es makercase.com. Aquí solo es colocar las medidas en milímetros, seleccionar cajas sin tapa y el espesor del material, que será de 3 milímetros. También las ranuras que queremos en las uniones y bajar el archivo como DXF para usarlo en Lightroom. Para el gavetero no tenía ganas de complicarme la vida, así que usé la página Boxes.p. Elegí esta que parece una caja de cerillas y coloqué los parámetros que me solicitaba. En el canal ya hay un video que explica cómo usar MakerCase. Si desean uno explicando cómo usar esta última página, me lo dicen por favor en los comentarios. Este es el vector del mueble, el cual les dejo, como siempre, gratis en el link en la cajita de información. Estos colores los coloqué para poder visualizar mejor las piezas. Por ejemplo, la caja grande de 15 centímetros de alto la puse en rojo. Esta de 12 la puse en verde. El azul son las 4 cajas que son iguales. Aquí están las piezas que componen las gavetas. Lo primero que harán ustedes es poner cada capa en modo línea. De lo contrario, no las cortará, sino que va a grabar y no queremos eso. Seleccionen todas las piezas y colóquenlas del lado derecho. Como ven, mi área de trabajo no me permite cortar todo un grupo a la vez, por lo que toca combinar las piezas que quepan.
No pongo nada arriba porque mi área superior es menor y el módulo láser choca con la estructura, cosa que no me sucede del lado derecho. Selecciono todo y lo coloco en negro, que es el color que uso para corte. Cuando ya tengo las piezas cortadas, retrocedo para colocar las piezas en el color que tenían al principio y las pongo del lado izquierdo. Repito el proceso con las siguientes piezas. De esta manera puedo identificar cuáles piezas he cortado y cuáles me faltan por cortar. Este es un mueble grande, por lo que van a estar mucho tiempo cortando. Todo va a depender de la potencia de salida de su láser y de la calidad del material que estén usando. Estoy usando MDF de 3 milímetros, por lo que los parámetros que usaré son los de siempre: 500 de velocidad, 90% de potencia y 7 pasadas. En mi caso, estuve más o menos 8 horas cortando, 4 horas un día y 4 horas el otro, dejando enfriar el láser unos 20 minutos después de 2 horas de trabajo. También les muestro cómo quedarían todas las piezas en una lámina completa de MDF. Es solo una referencia visual. Aquí solo moví los vectores para que se den una idea de cuánto espacio ocupa, pero para que tomen en cuenta que obviamente acomodando bien las piezas, este mueble se llevaría como 3/4 de lámina. Corté las piezas y las enumeré para no confundirme después cuando las ensamblara. Utilicé pintura acrílica en aerosol violeta para los laterales y morado para las repisas para que quedara en 2 tonos. Los laterales los pinté por ambas caras, las repisas solo por el lado que quedaba expuesto. Esta es la manera en la que se ensamblan las piezas, como una caja común y corriente. Primero pegué todas las cajas de manera individual. Para este trabajo utilicé pegamento de madera y en una cantidad generosa, ya que aparte de pegar, endurecerá la pieza. Después de que cada caja secó bien, fui uniéndolas entre ellas. Primero pegué el grupo azul, que eran las 4 cajas iguales. Luego uní los gaveteros. El exceso de pegamento se retira después. Como quise ponerle ruedas, corté un cuadrado que me sirviera de base del tamaño de las gavetas ya unidas y aproveché unas piezas que me quedaron de unas esferas de Navidad para darle un poco de altura. Primero pegué todo y dejé secar toda la noche y después atornillé las ruedas. Ya por último uní las cajas que faltaban entre ellas y este fue el resultado. Le puse unos detalles en dorado antes de entregarlo y adorné con musgo artificial. Aquí está la foto que me envió la tarotista de cómo quedó con todas las cosas que debían almacenarse. Ella estaba sumamente feliz. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte. Y si quieres apoyar al canal, debajo está el botón de unirse. Mil bendiciones y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.